el primer periodo de evolución histórica del área metropolitana, que es el periodo que ocurre, que tomamos desde 1880, bien, hasta 1930, bien, últimos 20 años del siglo XIX y los primeros 30, las primeras 3 décadas del siglo XX. Bien, este va a ser el periodo sobre el cual vamos a trabajar el día de hoy. La semana próxima, que también vamos a tener encuentro vía Meet, la semana próxima trabajaremos con el periodo que le continúa, de 1930 hasta mediados de la década del 70. Bien. Y en 15 días, bueno, nos tocará la clase para completar desde mediados de la década del 70 hasta la crisis del 2001-2002. Bien, de esa manera, con esta, bueno, la clase del día de hoy, más las 2 clases que le siguen, vamos a complementar uno de los primeros puntos de la unidad número 2, que es la evolución histórica y la dinámica territorial del área metropolitana Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué van a encontrar en el aula virtual, en el espacio de la clase del día de hoy? Bien, como siempre, al finalizar la clase, bueno, se subirá la grabación del día de hoy, eso ustedes también lo van a encontrar en el aula virtual. El guión de clase, que vamos a proyectar en un momento. Luego van a encontrar un texto, un artículo, bien, que recuerdo que el viernes pasado, no sé si todos o todas estuvieron presentes, el viernes pasado hemos hecho la clase con Mariana y con Eli, bien, y me acuerdo que ustedes recordarán que Mariana también mencionó un artículo, un autor, mejor dicho, ¿sí? Nombró a Tomás Calelo, bien. Artículo o autor que puede ser que con Mariana lo hayan visto o lo estén viendo o ella lo haya presentado o ellas lo hayan mencionado, bien, lo vamos a tomar también para esta materia, para esta unidad, bien, que es un artículo bastante breve, ¿sí? Bastante, digamos, sucinto, sintético, si se quiere, no tiene una gran cantidad de páginas, pero sí nos va a servir como un documento, digamos, de base, un documento introductorio, si se quiere, para los periodos de evolución histórica del área metropolitana. Bien, el texto de Calelo que tiene subido el día de hoy es un texto que, digamos, nos va a funcionar como guía, tanto para la clase del día de hoy como para las 3 clases siguientes, ¿bien? Pues es un artículo que aborda tanto el periodo que vamos a ver el día de hoy como el periodo de la clase que viene y así sucesivamente, ¿bien? Luego, por último, en el espacio de la clase del día de hoy, ustedes también van a encontrar un video de Canal Encuentro, ¿sí? Que es un video que trata sobre las características, bien, sobre todo en términos económico-productivas, del modelo agroexportador. Bien, es un videito de debe tener unos, a ver, ahora me fijo bien, pero media hora aproximadamente, ¿sí? 25 minutos, miren, un poquito menos incluso, ¿sí? Repito, un video de Canal Encuentro, bien, que sirve, digamos, como reemplazo, si se quiere, en vez de yo capaz subirles, bueno, lean tal capítulo o lean tal texto, bueno, con la visualización del video creo que podemos estar a tono como para comprender algunas características básicas del modelo agroexportador, por lo menos en su faceta o en sus aspectos o en sus variables económico-productivas. Bien. Tema del cual entiendo que probablemente, en alguna otra materia posiblemente lo hayan conversado o por lo menos se los hayan presentado. Bien. Perfecto. Bien, vamos entonces, bueno, eso con respecto a la presentación del día de hoy, bien, de los materiales, lo que ustedes van a poder visualizar. Bien. Recuerden, digo, si no lo vieron, observen que en el espacio de la clase de la semana pasada, yo les dejé una carpeta titulada justamente Bibliografía, unidad número 2, donde ahí yo voy a ir dejando, bueno, en realidad ya están todos ahora, bien, pero bueno, puede ser que en algún momento actualice la carpeta y agregue
algún texto o algún documento que funciona como bibliografía, digamos, más de consulta de la unidad número 2. Bien, siempre que sea bibliografía obligatoria o la bibliografía que yo digo, bueno, esta clase ancla sobre tal texto, bueno, lo van a tener más evidenciado en la clase, o mismo si compartimos un espacio vía Meet, así como hoy les dijo, bueno, está la lectura de Calelo, bueno, esa sería, digamos, la lectura obligatoria de estas clases. Bien. Sí, Después no, profe, inclusive creo que la había subido, ¿no? Para todos, creo que todas las clases, ¿no? Estaba desde la 1, la 2 y la 3, ¿no? Exacto, exactamente. Bien. Bien, perfecto. Bueno, voy a poner entonces a compartir la pantalla, como siempre, así pueden visualizar. Bien, sí, ahí está. ¿No? Avisen si no se llega a ver. Yo creo que sí, hay que se debe estar viendo el PowerPoint guión de clase del día de hoy. Bien. Estamos trabajando con la unidad número 2, bien, titulada Estudio del Área Metropolitana de Buenos Aires. Decíamos, la semana pasada trabajamos el punto 2.1, que es la introducción al estudio del AMBA. Y hoy comenzamos con el punto 2.2, conformación del conurbano a través de los periodos históricos de nuestro país, modelo exportador, el periodo del día de la fecha, modelo de industrialización, modelo la semana que viene, ¿sí? Modelo de valorización financiera dentro de 15 días y modelo neodesarrollista, que probablemente lo trabajemos con una actividad práctica o bien lo trabajemos dentro de unas 3 clases. Bien, y por último, el fenómeno turístico. Bien, esos son los temas que vamos a estar trabajando tanto el día de hoy como las próximas 2, 3 clases aproximadamente. ¿Qué periodización histórica vamos a utilizar? ¿Qué recorte vamos a establecer a los fines de la materia, de esta unidad de la materia? Bien. Nosotros vamos a subdividir los periodos históricos en primera instancia en 3 grandes momentos. Por un lado, el periodo que ocupa los últimos 20 años del siglo XIX hasta 1930, las primeras 3 décadas del siglo XX, que es el periodo del día de hoy, y luego desde 1930 a 1976, y por último, desde mediados de la década del 70 hasta inicios del siglo XXI. ¿Sí? Ahí utilizamos como parteagua la crisis del 2001-2002. Bien. Antes de meternos directamente con el primer periodo histórico, comenzar a describir, bueno, qué características tuvo ese momento, cómo esto repercutió o fue perfilando al área metropolitana de Buenos Aires, vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿sí? O salvedades, si se quiere, necesarias antes de meternos en el estudio histórico, más allá del AMBA, más allá de este periodo histórico, antes de introducirnos en el análisis histórico. Bien. Por un lado, ¿qué es un periodo histórico? Bien. Un periodo histórico es un momento, bien, que transcurre a lo largo de varias décadas, o sea, no es un episodio puntual, no es una fecha determinada, sino que un periodo histórico es un proceso a lo largo de una serie de años, una serie extensa de años, una serie extensa en décadas. En ese periodo histórico, ¿qué es lo que tenemos que observar para poder determinar que estamos frente justamente a un periodo histórico y no que estamos frente a un acontecimiento o un hecho de carácter puntual o particular? Bien. Por un lado, todos los periodos históricos se asientan, ¿sí? Todos los periodos históricos se asientan, perdón, ahí está, en un régimen de carácter político que institucionaliza, bien, ese periodo histórico. Cada periodo histórico de la Argentina, que ahí los tenemos presentes en esos ítems, tiene un régimen político particular, que va a ser distinto del régimen político que va a tener, por ejemplo, en el periodo número 2, o que va a haber existido antes del periodo número 1. Bien, o sea, cada periodo histórico tiene un régimen político particular. Bien, tiene un régimen político, si se quiere verlo de esta manera, personalizado, bien, adaptado a esa época.
Cada periodo histórico también tiene un modelo de acumulación. ¿Qué significa esto? Un tipo de desarrollo económico. Bien, tanto para el periodo 1 como para el periodo 2 como para el periodo 3, vamos a encontrar modelos de acumulación particulares. Bien. Esto no significa, igualmente, lo aclaro, que, digamos, de un periodo a otro, del periodo 1 al 2, de 2 al 3, o incluso del 1 al 3, no significa que no podamos, encontrar ciertas, digamos, similitudes, ¿bien? Ya sea en el régimen político o en el modelo de acumulación, ¿bien? Pero sí, lo que uno puede encontrar en términos generales es que cada periodo histórico se diferencia por un régimen que institucionaliza, ¿sí?, el periodo, es un régimen político, bien, un modelo de hacer política, un modo de participación política particular en cada periodo, un régimen económico, bien, un tipo de desarrollo económico productivo particular, de vuelta puntual para cada uno de los periodos, y por último, unos patrones de carácter cultural, o si se quiere, sociocultural, también particulares para cada periodo histórico. Bien, entonces, aspectos políticos, aspectos económicos y aspectos socioculturales similares en un mismo periodo de tiempo, es lo que a nosotros nos permite decir que estamos frente a un periodo histórico que es en donde, si ese régimen político vemos que permanece medianamente estable, ese modelo de acumulación productiva permanece medianamente estable y esos patrones socioculturales permanecen medianamente estables, y los tres, de alguna manera, corriendo en simultáneo, bien, estamos entonces frente a un periodo histórico. En el momento en el cual alguno de estos tres aspectos entra en crisis, y si lo que observamos es una crisis que comienza en alguno de estos aspectos, pero que luego se traslada a los restantes, entonces lo que estamos observando es el cambio de un periodo histórico. ¿Bien? Cuando aparece un nuevo régimen político, aparece un nuevo modelo económico y las pautas socioculturales son distintas, estamos hablando de un periodo histórico nuevo al cual estamos ingresando. Bien, reitero una vez más, esto no significa que los cambios, ya sea en el régimen económico, modelo de acumulación o los patrones culturales, sean cambios que se puedan percibir, digamos, de la noche a la mañana. No significa que los cambios de un día al otro sean cambios de carácter radical, ¿bien? Me refiero a cambios repentinos, ¿sí? Pero sí podemos encontrar en determinadas fechas, ¿bien?, a partir de determinados acontecimientos puntuales, el momento en el cual un régimen político o un modelo de acumulación o ciertos patrones culturales lentamente comienzan a desaparecer o lentamente tienen menos importancia frente a un régimen político, un modelo de acumulación y unos patrones culturales novedosos, que pasan a ser hegemónicos, que pasan a ser dominantes. Bien. Vamos, me permanezco un minutito más para aclararles una última cuestión, ¿sí? Ustedes habrán visto que en esta periodización histórica nosotros tomamos desde 1880 hasta 1930, luego del 30 al 76, y así sucesivamente. Los periodos históricos, bien, no, digamos, no comienzan y terminan necesariamente en un año particular. Bien. Más allá de que uno pueda tomar un año, porque lo que uno toma en realidad, más allá del año, es un acontecimiento o una serie de acontecimientos que se pueden haber dado en ese año, y entonces uno toma eso como argumento para decir, bueno, termina un ciclo histórico, se inicia otro ciclo histórico, bien, pero no significa de que exista un, digamos, acuerdo generalizado, ¿sí?, un acuerdo total en términos de análisis histórico, como para decir, bueno, sé que el modelo agroexportador en la Argentina va
de 1880 a 1930 y nadie lo discute. Bien, hay autores, y si ustedes quizás trabajaron en esta cuestión en alguna materia, autores que, por ejemplo, citan ese inicio en el año 1860, hay autores que quizás lo ponen en 1853, hay autores que lo cierran en vez de 1930, lo cierran en 1916. Bien, entonces en vez de utilizar el golpe de Estado de septiembre del 30, utilizan la llegada al poder, por ejemplo, de Hipólito Yrigoyen en 1916 como parteaguas con el próximo periodo histórico. En vez de usar 1880, que es el año de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y del ascenso, perdón, a la presidencia de la República de Julio Argentino Roca, hay quien toma 1860 porque es el año en el cual se incorpora la provincia de Buenos Aires a la República Argentina. Habrá quienes toman el año 53 por ser el año en que se redacta y promulga la Constitución Nacional. Bien, lo que quiero decir, los periodos históricos no son periodos absolutos. Bien, no son periodos absolutos. No hay un acuerdo, digamos, de carácter dogmático en el análisis histórico donde todo el mundo acuerde que en tal año empieza o termina tal cuestión. Sí, lo que es importante tener en cuenta es, bueno, si tomo de este año, este otro año, ¿cuáles son los acontecimientos que al profesor, a la profesora, a mí como estudiante, al autor o a la autora que estoy leyendo, cuáles son los acontecimientos que tomó como para decir esto arranca en 1880 y termina en 1930? Eso es importante, sí tenerlo en cuenta, pero no tenerlo en cuenta como un fenómeno o como un hecho de carácter total. Bien, de carácter... Sí. Yo, por ejemplo, elegí ese periodo más o menos a fines del segundo golpe militar, como para hacerle una visita guiada. Sí. ¿Yo cómo lo podría abarcar como para poder hacer de introducción a ese comienzo del recorrido? Porque es inevitable que siempre vaya a tener que volver un paso para atrás para poder darle un sentido y una lógica a la realidad que atraviesa hasta la actualidad. Sí, vos decías el periodo que vas a trabajar en el circuito, ¿cuál era, me decías? Fines de ahora, fines de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Hasta la actualidad. O sea, del 76 a la actualidad, entiendo. Perdón porque se cortó como que se te escucha medio bien. Del Ahí. 76 a la actualidad. Sí, ahí se escucha mejor. Sí, a ver, si vos lo que vas a hacer foco es, digo, lo hago como en modo de pregunta. Si vos vas a hacer foco en las características del golpe militar, lo que significó el proceso de reorganización y sus consecuencias, evidentemente te vas a centrar más en lo que acá aparece como el periodo número 3. Bien. Sí. Entiendo, creo, estimo, no sé, vos me lo dirás, que el circuito va en ese sentido, entiendo yo, y por eso tomás a partir de ese periodo. Entonces, tu periodo a trabajar es el periodo, lo que acá vemos como periodo número 3. Exactamente, Bien. pero yo sé que Lo vamos a ver más inevitablemente, adelante. claro, es lo que usted mencionaba, es como que inevitablemente siempre vaya a tener que ir un poco más para atrás porque es lo que le va a dar el contexto a la situación de por qué desembocó en lo que va a ser el... Claro, o sea, seguramente desde el punto de vista preciso, eso, desde el punto de vista contextual, vos vuelvas hacia atrás, después del punto de vista, no sé, pero de los atractivos o lugares a visitar, probablemente vos ahí sí vayas del 76 en adelante. Pero es probable que alguna mención, digo, de carácter oral, vos hagas, más allá de que no visiten algún punto vinculado al mundo, o al país, mejor dicho, pre-76, seguramente vas a hacer algún tipo de referencia antes de iniciar, me imagino, con el relato de un circuito que arranca en términos históricos a partir del año 76. Entonces, evidentemente, vas a volver un poco hacia atrás. Más allá de que el circuito va a estar mucho más anclado en el año 76 en adelante. Claro, pero igualmente no se desdibujaría, digamos, si yo lo voy y lo menciono como parte No, de... claro. No, claro. Vos lo que vas a hacer ahí es una suerte de contextualización histórica. Bien, de bueno, cómo llega la Argentina al año 76. Claro. Como una introducción histórica. Claro, sí, tiene que ser algo breve, pero mencionando justamente esto que viene diciendo usted, que haga un punteo de los puntos anteriores como para poder entender eso.
Exacto. Gracias. Gracias. No, por nada, bien. No, por nada. Bien. Perfecto. Vamos entonces a mencionar y por lo menos presentar régimen político, régimen de acumulación y patrones culturales del periodo que estamos observando el día de hoy, 1880 hasta 1930. Respecto al modelo de acumulación, el modelo productivo, el modelo económico productivo, es el momento justamente de auge del famoso y ya tan hablado modelo de agroexportación, ¿bien? Del cual ahora igualmente estas cuestiones las vamos a profundizar un poquito ahora a lo largo de la clase. ¿Cuál es el régimen político, el régimen institucional que sostiene a este periodo histórico, que sostiene también a este modelo de acumulación económico-productivo? Va a ser un régimen político, por un lado liberal, bien, pero de carácter conservador. Bien. Liberal, sobre todo en el sentido, digamos, más económico, si se quiere el término, conservador y oligárquico en el sentido de la participación política, bien, de las posibilidades de participación política que existían en la época. Respecto de los patrones socioculturales, vamos a encontrar, por un lado, esta discusión que en realidad se planteaba o se plantea tiempo antes, bien, ya ustedes sabrán que es Sarmiento quien plantea, y la generación del 80 en términos generales, quien plantea esta rivalidad para la Argentina, bien, o estos dos caminos hacia los cuales debe optar este naciente país, que es el camino de la civilización o el camino de la barbarie. Bien. Esto lo que va a determinar, bien, este conflicto, bien, entre civilización y barbarie, va a determinar la, digamos, la restricción, el importante nivel de restricción que va a existir para la participación política, va a determinar también la expulsión, bien, y represión de cualquier intento de oposición política al régimen político, valga la redundancia, dominante, gobernante o hegemónico. Bien. Iba también a significar la apertura de la Argentina hacia el ingreso de inmigración europea. Bien. Esa inmigración que se va a comenzar a dar, ¿sí?, hacia la década del 60 del siglo XIX y cada vez más fuerte a medida que nos acercamos a inicio del siglo XX, va a ser una inmigración, decíamos, de carácter europea, y va a ser una inmigración de la cual o a la cual se le va a buscar ser nacionalizada. ¿Bien? ¿Qué significa esto? O sea, transformar en ciudadanos y ciudadanas argentinos y argentinas a aquellos inmigrantes que arribaban a nuestro país. Bien. Importante rol va a jugar en ese sentido, por ejemplo, en la educación pública, ¿sí? A partir, de vuelta, de la difusión y divulgación de héroes nacionales, himno, símbolos, bandera, conocimientos históricos, conocimientos geográficos, conocimientos del idioma. ¿Ven? La función que va a tener la educación pública, sobre todo la educación de carácter primario, ¿bien? De nivel primario, mejor dicho. En aquellos años, el objetivo de la educación pública en su nivel primario va a ser la nacionalización de la inmigración. Transformar a esos inmigrantes, o por lo menos a los hijos de esos inmigrantes, en ciudadanos argentinos. Bien. Acá tenemos este gráfico con algunos aspectos de carácter económicos, políticos y también socioculturales que se hallan de alguna manera o que se encuentran de cierta forma relacionados y vinculados. Bien. Vamos a, digamos, voy a iniciar con la presentación, digamos, con el
círculo que tenemos acá arriba, donde dice relación estratégica con Reino Unido, y vamos a continuar en sentido, como marcan las flechas, en sentido horario. Bien. ¿Qué significa esto de relación estratégica con el Reino Unido? Bueno, Reino Unido en aquellos años era la potencia a nivel mundial, la potencia predominante, la potencia hegemónica. No era, ¿sí?, al contrapelo, digamos, de lo que a veces se supone o se expresa o se dice. No era la única potencia hegemónica, ¿sí? Desde fines de la Guerra Civil estadounidense vamos a tener justamente la aparición de los Estados Unidos como una suerte de competidor frente al Reino Unido. Hacia 1870, que se produce la reunificación alemana, tenemos entonces el ascenso del Imperio Alemán, también como una potencia de carácter europeo y luego como una potencia de carácter internacional. Tenemos también, de manera un poco más, si se quiere, más en segundo plano, pero también importante, Francia. Bien. En tercer orden de importancia, podemos llegar a mencionar Bélgica, Países Bajos, como otros países que, de cierta manera, compiten frente al Reino Unido, no solo en términos de potencia, digamos, en términos militares, sino también potencias de carácter comercial. Bien. Vista esa situación, el Reino Unido, ¿sí? El Reino Unido, digamos, vista esa situación, me refiero década del 60, década del 70, década del 80 del siglo XIX, el Reino Unido comienza una estrategia de expansión de sus actividades comerciales en zonas que históricamente no eran, vamos a decir, prioritarias para el Reino Unido. Por ejemplo, América Latina. Bien. Reino Unido, potencia hegemónica del momento, pero potencia a la cual le comienzan a surgir competidores. Bien. De hecho, pocas décadas más tarde, el Reino Unido comienza una fase de declinación que se corona con la Segunda Guerra Mundial y con, digamos, la aparición de Estados Unidos y la Unión Soviética como potencias luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero digo, ese ciclo que nosotros, para el caso del Reino Unido, termina en 1945, en esta época está empezando a surgir. Es un ciclo en el cual el Reino Unido es la potencia económica predominante a nivel mundial, es la potencia militar también predominante, pero ya en un mundo, repetimos, 1860, 1870, 1880, pero en un mundo en el cual hay otras potencias que comienzan a rivalizar con el Reino Unido, ¿sí? Perdón que me voy al chat porque no sé si... Renzo, perdón, veo que levantaste la mano. Sí, perdón, profe, usted dijo de Reino Unido en un momento que atraviesa una fase de ¿qué? Perdón. De declinación. Declinación. Claro, a ver, vamos a poner estos términos, digamos, Reino Unido, ¿sí? Cuando se producen, por ejemplo, las invasiones inglesas, ¿sí?, en la ciudad de Buenos Aires, en inicios del 1800, ahí en ese momento la condición de Reino Unido era una condición de superpotencia única y predominante, ¿bien? No había país que le haga sombra. 60, 70 años más tarde, que es el periodo que nosotros ahora estamos trabajando, la importancia del Reino Unido continúa siendo predominante a nivel mundial, pero tenemos la aparición, sobre todo, de Estados Unidos, Alemania y Francia, como países que lentamente comienzan a competirle al Reino Unido. Bien, Claro. Entonces, la condición de Reino Unido durante nuestro modelo agroexportador no es la condición de Reino Unido 100 años antes, por decirlo de una manera. Ni que hablar 150 años antes. Bien. Está bien, gracias, profe. Perfecto. Por eso es que el Reino Unido comienza, decíamos, hacia la década del 60, 70 y 80 del siglo XIX, comienza a virar sus actividades comerciales hacia zonas del mundo, hacia países
sobre todo América Latina. Bien. Uno de esos países va a ser la Argentina. Bien. Para que nosotros tengamos, para que ustedes, digo, tengan una idea, para que tengamos una suerte de dimensión, en este periodo, prácticamente el 50%, ¿sí?, de la inversión que el Reino Unido realice fuera del Reino Unido, o sea, fuera del territorio, me refiero insular, ¿bien? O sea, el territorio de lo que nosotros conocemos como Isla de Gran Bretaña. La mitad de la inversión británica en el mundo se hallaba incorporada en la naciente República Argentina. ¿Bien? O sea, el principal destino para las inversiones británicas en ese momento era por lejos la República Argentina. Considerando de vuelta la importancia que tenía el Reino Unido en aquel entonces. ¿Bien? Importancia que a medida que pasa el tiempo va a ser cada vez más relativa. Bien, pero consideración aparte, posición importante que adquiría el Reino Unido en ese entonces. ¿En qué, digamos, sectores económico-productivos se van a dar esas inversiones? Ahí lo tenemos en el segundo círculo. Básicamente inversiones en infraestructura que permita sostener el modelo agroexportador. Puertos, elevadores de granos, ferrocarriles y frigoríficos. Bien. Inversiones que se dan, ya sea, digamos, en inversión, lo que hoy se conoce como inversión extranjera directa. ¿Qué significa esto? Una empresa británica viene a la Argentina y construye, por ejemplo, una red ferroviaria. ¿Bien? Solamente es un ejemplo de inversión extranjera directa. O una compañía británica, ¿sí?, arma un galpón, compra máquinas, contrata empleados y crea un frigorífico. ¿Bien? Eso es lo que hoy conocemos como inversión extranjera directa. Capital extranjero, en este caso capital de origen británico, se asienta en la Argentina, se inscribe como una empresa en la Argentina y construye la infraestructura o el equipamiento industrial que precise. Bien. Ahora, por ejemplo, en el caso de las inversiones en puertos, va a ser inversiones que no se van a dar de esa manera, sino ¿cómo se van a dar? Se van a dar por medio de inversiones en empréstitos, o sea, en créditos que el Estado argentino va a ir tomando. ¿Se entiende? Entonces, no es que la inversión británica, vamos a decir, empresas británicas, van a comprar o pedir la concesión de un terreno determinado, ¿sí?, dragar ese sector del terreno, construir los muelles necesarios, la infraestructura. Más allá de que en algunos casos puede ser que hayan ocurrido en ese sentido, hay una importante porción de las inversiones británicas que ¿cómo llegan a la Argentina? Llegan bajo la forma de créditos, de préstamos. ¿Bien? Préstamos que toma el Estado argentino para, a su vez, con ese capital, construir puertos, ferrocarriles, elevadores de granos o frigoríficos. Bien. Entonces, no es solamente inversión extranjera directa proveniente desde el Reino Unido, que es el tipo de inversión que uno normalmente en la cabeza tiene, ¿no? Cuando uno habla de inversión extranjera, habitualmente, sí, el ejemplo, digamos, más común que uno se le viene es, bueno, una empresa internacional, una empresa extranjera, externa, viene a la Argentina, ¿sí?, toma empleados, se inscribe en la Argentina y, bueno, comienza un proceso productivo. Bien. Es una forma y es algo que ocurrió en aquellos años. Perfecto. Bien. Pero no fue la única forma por la cual llegan inversiones extranjeras, inversiones británicas a la Argentina. Bien. Por ejemplo, todo el naciente sector bancario financiero que comienza a darse en la Argentina en aquellos años está muy vinculado con inversiones, no inversiones extranjeras directas, sino inversiones bajo la forma de empréstitos, créditos y préstamos que empresas británicas, bancos británicos van a comenzar a hacer en la Argentina. Bien. Pasamos al tercer, digamos, cuadro ahí, o círculo, mejor dicho, de texto que tenemos. Bien. Nosotros decíamos que el régimen político de la época, ¿sí?, era un régimen de carácter oligárquico conservador.
Bien. ¿Qué significa que es un régimen de carácter conservador? Es un régimen que no permite o que obstaculiza, que obtura, ¿sí?, la participación política en términos generales, en términos populares. ¿Qué partidos políticos teníamos en la Argentina en aquellos años? Bueno, en realidad la pregunta está mal formulada, porque no es que había partidos políticos así en plural, sino que existía un único partido político gobernante y dominante, que era el Partido Autonomista Nacional. Es un partido político que funda justamente Julio Argentino Roca. Bien. No solo lo funda Julio Argentino Roca, sino que inclusive él va a ser presidente a través del Partido Autonomista Nacional, y también va a ser él, me refiero a Julio Argentino Roca, digamos, el político más importante de este Partido Autonomista Nacional, y va a ser de alguna manera, a ver, no porque la figura sea esa, bien, pero sí va a ser el, digamos, líder indiscutido del partido, más allá de que se encuentre en el poder, en la presidencia, Julio Argentino Roca. Bien, o sea, el político importante, por así decirlo, de la época, últimos 20 años del siglo XIX y por lo menos 15, 20 primeros años del siglo XX, va a ser Julio Argentino Roca, ¿bien?, como fundador del Partido Autonomista Nacional. ¿Bien? Todos los presidentes de aquel periodo, de los cuales tenemos, además de Roca, tenemos personalidades como, por ejemplo, Nicolás Avellaneda, ¿sí?, Juárez Celman, Carlos Pellegrini, todas esas personalidades, ¿bien?, van a ser personalidades que de alguna manera u otra se encuentran asociadas a este Partido Autonomista Nacional. Bien. Prácticamente no van a existir partidos de oposición política, bien, no va a haber segundas o terceras alternativas de carácter electoral. Vale aclarar que los partidos políticos, o mejor dicho, el Partido Autonomista Nacional en aquel entonces, digamos, no funcionaba como un partido político tal como hoy lo conocemos, bien, digo, digamos, con oficinas a nivel barrial, bien, o con nucleamientos de militantes a nivel localidades o barrios, sino que el Partido Autonomista Nacional es una maquinaria para acumular votos en el momento de las elecciones. Bien. Luego del fin de las elecciones terminaba el trabajo, por así decirlo, del Partido Autonomista Nacional. No era un ámbito en el cual, como ocurre en la actualidad con cualquier partido político, o por lo menos lo que aspira a hacer cualquier partido político es, bueno, en el momento de las elecciones, obviamente la militancia sale a buscar votos, perfecto. En el momento que no hay elecciones, que de hecho es la mayor parte de la vida de un partido político, el partido político funciona como un ámbito en el cual se discuten ideas, se milita para convencer militantes y para agregar justamente personas a los objetivos políticos electorales, ¿bien?, para dar sostén a los dirigentes que participan del gobierno o participan de la oposición o están en el Congreso. Bien, los partidos políticos, ustedes sabrán, los que terminan las elecciones y bueno, bajamos la persiana y hasta dentro de 2 años, ¿sí?, es lo que se supone bien que hacen o que deberían hacer. Bien, obviamente habrá partidos que también dependerá de la estructura que tengan. Bien, pero en términos generales los partidos políticos funcionan más allá del momento electoral. Bien, bueno, en el caso del Partido Autonomista Nacional solamente funcionaba en los momentos electorales como justamente una maquinaria, bien, o un instrumento para la acumulación de votos para lograr el poder. Bien. Vale decir que igualmente, como era el partido prácticamente único existente en la Argentina, no tenían una labor especialmente difícil, ¿bien?, porque no había partidos de oposición, ¿bien?, los partidos que existían prácticamente no podían participar, ¿bien?, y como el Estado, bien, en tanto institución absoluta de la República se encontraba bajo dominio de los políticos del Partido Autonomista Nacional, era prácticamente imposible en esas condiciones la presentación de candidaturas alternativas, y menos aún que esas candidaturas alternativas ganen o triunfen en las elecciones. Mencionamos nosotros en algún momento, en las diapositivas anteriores, ¿sí?, la importancia de la inmigración de origen europeo que comienza a llegar a nuestro país por aquellos años. Bien, esa mano de obra inmigrante que tenemos en ese cuarto círculo
bien, va a ser la mano de obra que se va a incorporar al modelo exportador, bien, como mano de obra para dinamizar ese modelo exportador. Entonces, tanto en la construcción como el mantenimiento y el funcionamiento de puertos, ferrocarriles, elevadores de granos frigoríficos, pero también en la mano de obra de carácter agropecuario, bien, sobre todo en la zona de la región pampeana, que va a ser la zona núcleo justamente de este modelo exportador, es ahí donde tenemos la incorporación de gran parte de esta mano de obra inmigrante. Vale aclarar que las, digamos, intenciones, ¿sí?, por parte de los gobiernos de la época, era que esa mano de obra inmigrante una vez llegado, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires como principal, casi como único puerto de recepción de inmigrantes, la propuesta, por así decirlo, del gobierno de toda la ciudad en aquellos años era, bueno, llegan los inmigrantes al puerto de Buenos Aires y en un periodo de tiempo relativamente breve, me refiero a no más de una semana, esos inmigrantes se mudan o pasan a trasladarse al interior del país, ¿bien?, para incorporarse de vuelta como mano de obra en el sector agropecuario. Esa era la propuesta, digamos, ese era el ideal. La realidad indicaba otra cuestión, que gran parte de esa mano de obra llegada en los barcos al puerto de Buenos Aires, una vez finalizados sus revisaciones médicas, sus inscripciones en migraciones, bueno, todo el tema, digamos, el trámite burocrático administrativo, la estancia en aquel famoso hotel de inmigrantes en el puerto de Buenos Aires, muchos de esos inmigrantes apenas si salían de la ciudad de Buenos Aires o de lo que hoy conocemos, hoy vamos a llamar como área metropolitana de Buenos Aires. Bien, o sea, la verdad es que no mucha de esa mano de obra inmigrante fue a trabajar al interior del país, bien, sino que la gran mayoría se asentaron, bien, en las más grandes ciudades, ¿sí? Buenos Aires, el entorno de la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, o ciudades intermedias de lo que se conoce como la Pampa Húmeda, ¿bien? Localidades como, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, podemos decir Tandil, Olavarría, Azul, Balcarce, ¿bien? Localidades de mediana importancia al sur de Córdoba, sur de Santa Fe, bien. Esta mano de obra inmigrante no solo funciona justamente como dinamizadora y motorizadora del modelo exportador, sino que también arriban, junto con estos inmigrantes, un conjunto de ideologías que ya se encontraban en boga, ¿sí?, en el continente europeo, ¿bien?, que habían comenzado a surgir sobre todo hacia la década del 50 del siglo XIX, ¿sí? Hacia 1848 comienza el surgimiento de, primero un poquito antes, ¿sí?, primero con la Revolución Francesa, o sea, casi 100 años antes del momento que estamos nosotros trabajando, ¿no? Primero con la Revolución Francesa, luego hacia 1848, una serie de revoluciones liberales que hay en Europa. Comienza el surgimiento, ¿sí?, de los partidos políticos modernos en Europa, ¿sí? Muchos fundados en aquella época son partidos políticos que hoy todavía funcionan en el continente europeo, ¿bien? O bien el surgimiento, decíamos, de ideologías, ¿bien? Las ideologías caracterizadas como ideologías modernas, ¿bien? No modernas, ustedes sabrán, ¿no? La acepción de moderna, no como moderno en el sentido de año 2021, sino moderno en el sentido posterior, ¿sí?, a la Edad Media, ¿bien?, o propias del momento posterior a la Revolución Francesa. ¿Qué ideologías estamos hablando? Estamos hablando de las ideologías de carácter liberal, el comunismo, el socialismo, el anarquismo, el sindicalismo, ¿bien? Todas esas ideologías, esas formas de pensar el mundo, comienzan, ¿bien?, en el continente europeo, comienzan a surgir después de la Revolución Francesa, mucho más fuertemente después de 1848, las revoluciones liberales en el occidente europeo. Muchos de esos revolucionarios europeos se ven exiliados, se ven perseguidos en sus países, ¿bien?, y comienzan justamente a emigrar, ¿sí?, a países del continente americano, básicamente a la Argentina y también, por ejemplo, a los Estados Unidos, ¿bien?, en el hemisferio norte de nuestro continente. En 1870, de hecho, hay un acontecimiento muy, muy importante en Francia, que es la organización de la Comuna de París, hay un conato revolucionario muy fuerte, ¿bien?
Esa revolución es vencida, bien, en 1870, la Comuna de París, y muchos también de esos revolucionarios parisinos, ¿sí?, comienzan la extensión de su ideario en el continente americano, porque al ser vencidos, ¿sí?, bueno, obviamente muchos son encarcelados y fusilados en la propia Francia, la Francia metropolitana, digamos, pero también muchos emigran, ¿sí?, a países del continente americano, muchos llegan a la Argentina. Bien. Entonces tenemos cómo empieza a darse en la Argentina, ¿sí?, de manera muy lenta, uno podría decir, pero de manera permanente, o sea, con un ritmo de vuelta lento pero persistente de, digamos, ruptura de las estructuras de partido único que tenía el Partido Autonomista Nacional. Bien. O sea, comenzamos a tener en la Argentina, por un lado, unos indicadores poblacionales que nos muestran que cada vez más la población argentina es de origen no argentino, o sea, inmigrantes. Bien. Y la gran mayoría de esos inmigrantes no tenían forma alguna, ni tampoco interés alguno, en incorporarse en términos políticos, de su ideario, al Partido Autonomista Nacional. El Partido Autonomista Nacional era un partido de carácter oligárquico, bien, que representaba y que estaba conformado por las familias de la oligarquía y la aristocracia gobernante. Bien, o sea, no es que el Partido Autonomista Nacional era un partido en el cual, de vuelta, hay una oficina en un lugar y yo voy, me inscribo, me hago militante, me afilio, difundo sus ideas, no sé, pinto cartel en la calle. No existía ese formato. Bien. Entonces, los inmigrantes que llevan a la Argentina, una de las únicas formas que tenían, prácticamente la única forma, mejor dicho, de efectuar, ¿sí?, su reclamo político o canalizar el descontento frente a determinadas situaciones, era hacerlo por medio de gremios, o sea, sindicatos, que se encontraban en una situación en aquellos años de carácter ilegal, ¿bien?, o de carácter alegal, ¿bien?, o sea, cuando no eran prohibidos, eran perseguidos, ¿bien?, o por lo menos no estaba permitida su inscripción, o era de carácter, digamos, muy dificultosa, ¿sí?, muy dificultoso, perdón, el funcionamiento de los gremios de aquel entonces, y comienza también la aparición de los primeros movimientos políticos. O sea, estos gremios se van a organizar no solo en representación de trabajadores, sino también en representación de capas más amplias de la población. Y no solo con la finalidad de representar a un grupo de trabajadores frente a los dueños de una empresa determinada, de una fábrica, frente a una patronal determinada, sino que se iban a organizar como partidos políticos para participar de la compulsa electoral, o sea, presentarse a elecciones. Bien. Comienzan a surgir entonces en aquellos años, perdón, partidos como, por ejemplo, la Unión Cívica Radical. Bien. De hecho, la Unión Cívica Radical va a ser un desprendimiento, ¿sí? Primero va a ser la Unión Cívica, ¿sí?, que va a ser un desprendimiento de aquel Partido Autonomista Nacional. ¿Bien? Esa Unión Cívica que va a estar liderada por Bartolomé Mitre, ¿sí?, luego se va a desprender en dos, a su vez. Va a ser Unión Cívica Nacional, que va a ser la más proclive a pactar con el PAN, con el Partido Autonomista de Roca, y de ahí va a salir también justamente una rama, valga la redundancia, más radicalizada, que va a ser la naciente y famosa Unión Cívica Radical, que va a ser la que va a plantear justamente un corte, y ahí viene su nombre, radical en todos los vínculos con el Partido Autonomista Nacional. Bien. Pero también surge, por ejemplo, el Partido Socialista Argentino, bien, por aquellos años. Entonces comenzamos a tener la aparición, bien, sobre todo hacia 1890, 1900, 1910, la aparición de otros canales de participación política, de vuelta, de carácter en aquel entonces ilegal, o cuanto menos de carácter paralegal, o sea, un funcionamiento fuera de la ley, bien, fuera de la estricta ley de aquel entonces, pero que comienza a mostrar que, bueno, que ya el Partido Autonomista Nacional no puede ser, ¿sí?, o que, digamos, más temprano, más temprano que tarde, va a ocurrir que el Partido Autonomista Nacional va a desaparecer, o por lo menos va a dejar de ser el partido único, hegemónico y dominante en la política nacional. Más allá de eso, nosotros, ¿qué encontramos en la Argentina respecto de la organización
social, respecto de sus clases sociales. Bueno, yo puse que la Argentina en aquellos años era una sociedad, o se podría decir que era una sociedad de carácter cuasi estamental, ¿bien? En donde encontramos en el ápice, digamos, más elevado y más encumbrado, ¿sí? Encontramos a los grandes terratenientes, que habitualmente eran justamente integrantes del Partido Autonomista Nacional y eran a su vez políticos que participaban de ese partido político y que presentaban en elecciones y eran quienes alcanzaban los cargos públicos. Luego tenemos una gama, ¿sí?, variada de funcionarios de carácter público, bien, empleados públicos que funcionan como correa de transmisión de ese Partido Autonomista Nacional. Y por último tenemos una gran masa, ¿sí?, una gran masa de sectores trabajadores con diferencias en el medio que van desde mano de obra inmigrante de vuelta que, por ejemplo, se incorpora en sectores de servicios, por ejemplo, en el sector de comercio, bien, o en algunos estamentos del empleo público, como pueden ser, por ejemplo, maestros de escuela, bien, o empleados de carácter bancario en los bancos públicos. Bien, eso vendría a ser, digamos, dentro de la clase obrera de la época, los sectores más favorecidos, si se quiere. Pero también tenemos, por otro lado, aquella mano de obra inmigrante que no logra niveles de cualificación, entonces continúa trabajando, ¿sí?, en el sector secundario de la economía, en frigoríficos, cuando no, continúa trabajando en el sector agropecuario. Bien, tenemos también en aquella época, obviamente, toda la situación de las clases populares en el interior del país, ¿bien? Interior del país en el cual tenemos un claro predominio de la producción agropecuaria, entonces esa mano de obra va a ser una mano de obra muy relegada en términos políticos, muy relegada en términos económicos y de los beneficios que obtiene de su trabajo, ¿sí? Entonces, la situación de la Argentina, ¿por qué decimos que es cuasi estamental? Porque prácticamente el cambio de una clase a otra, ¿sí?, aquella movilidad social ascendente tan propia de la Argentina del periodo posterior, después de la década del 20 y década del 30, en estos años la vamos a tener como una situación prácticamente imposible, ¿bien?, de lograr esa movilidad y esa mejoría en la situación económica o social de aquellos que se encontraban en cada uno de estos estamentos. Por eso utilizo este término de estamentos y no clases sociales. Y la diferencia entre estamento y clase social está dada en que en las clases sociales hay, digamos, una movilidad, o sea, una circulación de los individuos que forman parte de la clase social, y en los estamentos justamente es algo de carácter estático. Bien, no hay circulación entre los individuos que forman parte de esos, valga la redundancia, estamentos. Acá algunos cuadros, como siempre digo, no es para memorizar, no es para evaluar en un parcial, sino simplemente para dimensionar, ¿sí?, para tomar justamente un orden de dimensión. Miremos, por ejemplo, vamos primero al que está indicado como cuadro 1.13, ¿sí?, acá abajo. Fíjense, por ejemplo, cómo tenemos un censo en el 69, 95, 1914. Fíjense el crecimiento, ¿sí?, en los porcentajes de población extranjera y, por otra parte, justamente el decaimiento, el decrecimiento de la población argentina en el 100% de la población nacional. Fíjense como en 1914 el 30 prácticamente, ¿no? El 30% de la población argentina era población de extranjeros, ¿sí? Y solo el 70% de la población de argentinos. Bien. Fíjense los porcentajes, por ejemplo, respecto a población asentada en ámbitos de carácter rural o la población asentada en ciudades. Bien. Fíjense, en 1914, prácticamente, ¿sí?, mitad y mitad, ¿sí? 1914, no nos vamos para atrás porque, bueno, mayor a una diferencia, ¿sí? Casi el 70% asentada en ámbitos rurales y solo el 30%, apenas más del 30%, en grandes ciudades. Bien. Sí, también lo que se evidencia es el fuerte crecimiento poblacional, ¿no?, de casi 2 millones a prácticamente 8 millones de habitantes en un periodo de, no llega a ser 50 años, ¿sí?, 45 años más o menos, ¿sí?, 45, exacto, ¿no? En la multiplicación casi por 4 de la cantidad de habitantes del país.
¿sí? Hay un cambio muy importante no solo en la cantidad de habitantes, en la composición y también en la ubicación, en la distribución de la población. ¿Sí? Ahora vamos, ¿sí?, al cuadro 1-2. ¿Sí? Fíjense cómo aparecen ahí, en ese esquema, en ese cuadro, organizados los tipos de propiedad, bien, la superficie, el número de propietarios, dependiendo de justamente las dimensiones, ¿sí? 19 propietarios poseen el 30% de la tierra, ¿sí? Fíjense, incluso si sumamos ese casi 30 con este 3, con este 14, tenemos acá 30, 40, 50, tenemos 60, 70, pongamos 70 personas, ¿sí? 70 personas nuclean el 50% de las tierras distribuidas después de la campaña del desierto. Bien, estamos hablando de extensiones superiores a 45.000 hectáreas, como acá se indica. ¿Sí? Solamente en manos de, decíamos, 70 personas. Estamos redondeando un poquito, pero para tener la dimensión. Bien. Miren, inclusive, si vamos a los términos totales, el 100% de la tierra en apenas, no llega ni siquiera a 350 personas. Bien. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Entonces tenemos un claro indicador, un claro cuadro que nos atestigua, que nos demuestra, que nos permite observar el nivel de concentración de la tierra después de la conquista del desierto. Bien. Durante el proceso denominado conquista del desierto, el cual justamente fue liderado comandado por Julio Argentino Roca, antes de su primera presidencia, debemos considerar lo siguiente, ¿sí? El Estado, para financiar la conquista del desierto, ¿sí?, esta campaña de carácter militar, el Estado necesita financiarse, o sea, necesita pagarle a los soldados la compra de armamento, de los tendidos telegráficos, el levantamiento de las localidades que se van a fundar, financiar la construcción de fortines, bien, todo el equipamiento militar, perfecto, caballos, alimentos, bien. ¿Cómo se hace eso? Justamente lanzando, bien, una serie de documentos, bien, de empréstitos, ¿sí? O sea, solicitando dinero a las familias aristocráticas, que van a ser las que más van a comprar esos títulos de deuda argentinos, para financiar la conquista del desierto. ¿Cómo devuelve el Estado Nacional ese crédito que toma? No lo devuelve en efectivo, bien, sino que lo devuelve con hectáreas resultado de esa conquista. Bien. Entonces, incluso antes de que se inicie la conquista del desierto, ya gran parte de ese territorio, que todavía no estaba ni siquiera conquistado, o sea, que no había ni siquiera llegado con Roca a esa tierra, no había ni siquiera salido, ya tenía dueño, de manera anticipada. Bien. A su vez, gran parte de los oficiales que participaron de esta campaña militar no se les pagó en dinero, en papel moneda, en metálico, sino que se les pagó justamente de acuerdo a la cantidad de días que se encontraban en el frente y de acuerdo a la graduación militar que poseían, se les pagó en extensiones de tierras. Bien. En un ejército en aquel entonces en el cual los oficiales, en una proporción amplísima, ¿sí?, por no decir prácticamente todos, eran justamente también miembros de la aristocracia gobernante, ¿qué es lo que tenemos? Un círculo, por así decirlo, de carácter vicioso, o sea, no virtuoso, sino vicioso, en donde hay una retroalimentación entre quienes participan de la campaña del desierto, son también quienes la financian y son quienes también se terminan beneficiando de la apropiación de tierras después de esa campaña militar. Bien, eso es un poco la situación que se da en torno a la conquista del desierto y por qué
el nivel de concentración de la tierra ocurrido después de la conquista del desierto. Bien, no es que termina la conquista del desierto y el Estado dice, bueno, tengo todas estas tierras, las saco a remate o a la venta, y bueno, ocurre lo que uno podría suponer, bueno, quien más dinero tiene, compra mayor cantidad de tierra. No ocurre eso, de hecho, nunca se llega a poner en venta esas tierras. ¿Por qué? Porque ya tenían dueño en el momento en el que partieron, ¿sí?, los primeros regimientos al frente. Ahí tenemos los nombres, o mejor dicho, los apellidos, ¿sí?, de algunas de las familias que lograron hacerse con, en algunos casos son apellidos de familias, algunos muy puntuales son también nombres de compañías, ¿sí?, de empresas, ¿sí?, sociedades anónimas, que lograron hacerse con grandes extensiones de tierras, ¿sí?, grandes extensiones de tierra, luego de la campaña del desierto, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de todas extensiones superiores, fíjense, a las 40.000 hectáreas, ¿sí? Muchos de estos apellidos, sabrán ustedes, seguramente les sonarán, por así decirlo, bien, de distintos políticos que en aquel entonces, incluso capaz que hasta hoy en día, ¿sí?, participan, digamos, de la puja electoral, o por lo menos del poder político económico de nuestro país, en aquella época y en algunos casos en la actualidad también. Fíjense este cuadro que les puse como para, más allá que, bueno, yo siempre recalco mucho esto de que en AMBA no tomamos Ciudad de Buenos Aires, pero vamos a tomarlo, vamos a hacer una pequeña excepción, si se me permite, bien, para observar cómo se iba dando en aquellos años la ocupación de viviendas, ¿sí?, por parte de los inmigrantes que arribaban al puerto de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Fíjense cómo viene a fines del siglo XIX. O sea, en términos generales tenemos que arriba del 15%, ¿sí?, arriba del 15% de la población urbana de nuestro país vivía en conventillos. Bien. En algunos años, fíjense, ahí alcanza prácticamente, ¿sí?, más del 25, casi el 30%. ¿Sí? ¿Qué nos atestigua un poco este gráfico, este cuadro, mejor dicho? Bueno, que una parte importante de estos inmigrantes que llegan a nuestro país no logran, ¿sí?, incorporarse al mercado de la vivienda convencional, bien, no logran incorporarse a lo que podría ser un crédito hipotecario, a la compra de una vivienda, a la compra de un terreno, ¿sí?, al pago de un alquiler formal, sino que pasan, ¿sí?, a vivir en conventillos con situaciones de salubridad, agua, enfermedades conocidas, creo yo, por todos. Bien. Esto en plenos años, o sea, en plena época, ¿sí?, bueno, en medio de estos años de la Argentina, granero del mundo, la Argentina destino del 50% de las inversiones británicas, la Argentina principal exportador de alimentos del mundo, bien, socio preferencial del Reino Unido, bien, o sea, esta vendría a ser un poco la contracara de ese, muy entre comillas, éxito nacional que en ocasiones se busca, no sé si vender sería la palabra, pero sí por lo menos mostrar, bien, de aquellos años como años de esta Argentina exuberante, o Argentina potencia, o Argentina rica de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX. Bien. ¿Qué podemos llegar? Perdón, sí, escucho. No, eso era lo que le quería preguntar en cuanto a la imagen de diapositiva que había mostrado antes. Durante entonces esa época de 1880, del granero del mundo y todo eso, ¿no? Los que lograban, digamos, ¿no?, comprar las grandes tierras, hectáreas importantes y demás, llegaban a ser, en general, ya lo sabemos, personalidades políticas, pero también por ahí estaban, aunque por ahí en cuanto a los inmigrantes que llegaban fueran pocos los que por ahí podían comprar
propiedades importantes, sin embargo algunos podían comprar igual, ¿no? O... Sí, o sea, a ver, mejor dicho. A ver, por las características que tenía nuestro modelo exportador de aquellos años eran características por las cuales los campos rentables, ¿sí?, eran los grandes campos. Bien, por las características que tiene en aquella época, incluso mantiene en la actualidad, la producción agropecuaria argentina, por el tipo de producto que produce y que se vende al mundo, es rentable esa producción en tanto y en cuanto se realice en grandes extensiones de tierra. Voy a poner un ejemplo tonto, si se quiere, y para la actualidad que se entienda. Si digo, bueno, voy a poner a producir soja, ¿sí? Porque, bueno, es lo que hoy la Argentina le vende al mundo y con esto, sí, vamos a ir para adelante. Y me pongo a producir soja en el fondo de mi casa, no alcanzo un rinde suficiente que me permita, ¿sí?, tener cierta rentabilidad. Ni digo en el fondo de mi... Ustedes dirán, bueno, estás dando un ejemplo muy extremo, Carlos, pero supongamos una extensión de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, que eran las extensiones en las cuales pongamos que podía llegar a acceder un inmigrante o un hijo inmigrante. No son extensiones que habiliten, bien, que hagan rentable, me refiero, a la producción agropecuaria de la Argentina. ¿Se comprende a lo que voy? Entonces, esos inmigrantes que venían a la Argentina, los cuales efectivamente había quienes, por su cualificación profesional, porque, bueno, el hijo lograba ir a la escuela secundaria y capaz que después terminaba la universidad, entonces, bueno, se hacía médico, abogado, que eran las profesiones de la época, o tenía un comercio y luego el hijo había otro comercio, entonces, bueno, tenía un cierto éxito, digamos, económico, o una cierta situación de bonanza económica que también, obviamente, ocurría. No llegaba a ser tal, no llegaba a ser tal como para habilitar para que ese individuo o esa familia adquiera una porción de tierra suficientemente grande como para dedicarse a la producción agropecuaria, ¿se entiende? Además, a esto hay que sumar lo siguiente. Las, digamos, familias o las personas que logran hacerse con esas grandes extensiones de tierras, ¿bien?, estamos observando en superiores a 40, 50.000 hectáreas, que tanto en aquel entonces como en la actualidad, y por lo menos estamos hablando de provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe, este de la, sí, bien digo, este de la provincia de La Pampa, ya sea en ese momento como en la actualidad, son extensiones que, digamos, incomprables, por así decirlo, para el común de la población. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, más allá de que uno diga, bueno, seguramente habrá habido variaciones en el valor de una hectárea de tierra, no sé, en la zona de Pergamino, en el año 2021, en 1880, sí, efectivamente hubo variaciones, pero en aquel entonces era algo que estaba alejado del común de la población y hoy por hoy lo mismo. Bien. A lo que se suma lo que venía diciendo, la compra de una sola hectárea no permite ningún tipo de rentabilidad. ¿Se entiende? O sea, no es algo de que, digamos, la producción agropecuaria argentina no es una producción en la cual digo, bueno, me alcanza para comprarme 5 hectáreas. Entonces arranco con eso. Y el día de mañana veo si crecí y compro 10 hectáreas más. Y de así a poco, en algún momento, llegaré a las 40.000 hectáreas. Digamos, primero que llegar no vas a llegar nunca, ¿bien? Porque esas 5 hectáreas, el nivel de rentabilidad que te da es prácticamente nulo. O sea, vas a tener más costo que otra cosa, te terminas fundiendo, ¿bien? Es un negocio, por así decirlo, que está armado, ¿sí?, para grandes extensiones de tierra, ¿sí? Piensen ustedes como si fuera, a ver, voy a dar un ejemplo más próximo, digo, a nuestra realidad. Piensen como si alguien dice, bueno, me voy a poner a fabricar autos, ¿bien? Le voy a competir a Ford y me voy a poner a fabricar autos en el fondo de mi casa, ¿bien? Por tu ritmo de producción, ¿qué puedes llegar a fabricar? Un auto por año, ¿bien? A un costo imposible al momento de la venta, ¿bien? Entonces, no tenés forma de competir por la estructura del negocio frente a, no sé, Ford, Chrysler o esas grandes marcas, ¿sí? En el sector agropecuario argentino ocurre en la actualidad y ocurría en aquel entonces exactamente lo mismo. A esto debemos adicionar una cuestión no menor y súper importante, que gran parte de esas familias propietarias de tierras, ¿de dónde obtienen, digamos, su rentabilidad?
de la explotación de las tierras o de la explotación del alquiler de las tierras. Lo obtienen de la explotación del alquiler de la tierra. ¿Se entiende? Esas 50.000 hectáreas en manos de una familia determinada o una sociedad determinada, vieron que hay, por ejemplo, no sé, una South America Land Company, por ejemplo, ¿sí? Que era una asociación de personas que tenían su capital invertido en tierras, ¿bien? Pero no es que esas personas van, ¿sí? Digo, aclaro algo que capaz uno era así, claro, bastante obvio, lo aclaramos, pero no es que van y trabajan la tierra. Ni siquiera contratan personas que las trabajen para ellos, ¿bien? Sino que a su vez alquilan y ponen en arrendamiento la tierra. Hay sí quienes arriendan, ¿sí? Vamos a poner entre muchos, quienes son inquilinos de esa tierra, posiblemente, y sí, son inmigrantes, ¿bien? Que trabajan la tierra, perfecto, que pagan por el arrendamiento de esa tierra, perfecto, pero nunca van a lograr tener un capital suficiente como para decirle, te compro las 40.000 hectáreas. ¿Bien? Porque de vuelta, el negocio, más allá de la producción, el negocio es la renta que se obtiene. Bien. En parte, en este sentido, a ver, y como para tampoco extendernos mucho, y yo un poco acá estoy simplificando si se quiere, pero estoy simplificando con adrede, es un poco lo que ocurre en la actualidad, bien, en la Argentina. ¿Sí? Cuando uno, digo, ve, no sé, vas por la ruta y ves vacas, no es que hay un paisano que tiene 4 vaquitas y esas 4 vaquitas le vende la leche a la Serenísima, ¿bien? O esas 4 vaquitas, bueno, vende al frigorífico una cada 3 meses. Digamos, no funciona, ¿sí? Digamos, en términos de rentabilidad, en términos económicos, no funciona la producción agropecuaria, por lo menos argentina, de esa manera. Claro, Bien. económicamente no le da como para decir, bueno, le vendo a la Serenísima. Exacto. Empiezo por algo más pequeño, más simple. O sea, ese paisano puede estar ahí con esas vacas, pero ese paisano de alguna manera alquila esa porción de tierra, o sea, tiene que pagar, ¿bien? De toda esa leche que le saca a las vacas y la carne que le saca al frigorífico, la mitad, o no sé si la mitad, pero digo, es una porción muy importante la que tiene que pagarle al propietario de la tierra. Y Entonces, básicamente, claramente, y la le paga al mayoría, propietario o no trabaja, ¿sí? O se va a otro lugar a conseguir otro trabajo. claro, y claramente por lo que usted decía de que el inmigrante estaba más que nada ahí para el trabajo de la tierra, la mayoría claramente no podía comprar ninguna vivienda ni nada. En aquel momento, porque ahora todos los dueños de las Claro. tierras son de afuera, más o menos. Sí, Claro, ahora bueno, hay cambios, sí, exacto, hay cambios en los últimos años en la tenencia de la tierra importantes en ese sentido. Bien. Pero eso también es uno de los factores por los cuales, bien que yo recién les comentaba, bueno, muchos de los inmigrantes que llegaban a la Argentina con la intención digo, de parte del Estado, ¿no? La intención era, bueno, que esos inmigrantes se incorporen como mano de obra en la Argentina agrícola. Bueno, muchos van, trabajan en el campo, ven que ahí no hay chance de ningún tipo de progreso futuro, entonces vuelven a la ciudad de Buenos Aires, se asientan en la ciudad de Rosario, Córdoba, o en los recién nacientes conurbanos de aquel entonces, para dedicarse a actividades de carácter comercial, por ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que esa, digamos, no fantasía, pero es ideal, ¿bien? De una Argentina de pequeños productores, en donde, bueno, llega el inmigrante, ¿sí? Obtiene, no sé, un crédito para construir una pequeña chacra y tener 4 o 5 hectáreas y criar algo de ganado, cultivar algo y ahí tener su familia y el día de mañana, bueno, hacerse con la... Bueno, eso es un sistema que en la Argentina no existe. No existía en aquel entonces, me refiero. Bien. Existieron muy pocas experiencias de, eso es lo que se llama colonización agrícola. Bien. Que si bien era el modelo que tenían en su cabeza, por ejemplo, políticos y pensadores como Sarmiento, como Alberdi, bien, repito, algo que estaba en la cabeza de ellos, pero que en la realidad no se dio. Bien. Esa idea de hacer, ¿sí? De ocupar la tierra con inmigrantes que sean colonos, ¿sí? En donde, que es el tipo de ocupación de la tierra que se dio, por ejemplo, sí en Estados Unidos. Bien. Sí en Estados Unidos. Esa imagen que es de una película tipo lo que sería Far West, Cowboys, ese tipo de películas o series, ¿bien? De
las caravanas al lejano oeste, ¿sí? Donde la familia se mudaba de la zona atlántica, de la zona de los Apalaches, ¿sí? De las 13 colonias originales, se desplazaba en dirección hacia California, por eso esto del lejano oeste, bien, del Far West, se asentaba en una porción de tierra y lentamente esa persona, no es que se iba a hacer un gran estanciero, pero pasa a incorporarse como un productor agropecuario, bien, de lo que podríamos decir como una clase media agrícola, bien, propietario de una pequeña porción de tierra donde vive su familia, tiene el granero. Ese formato, bien, social de ocupación de la tierra no es el que se da en la Argentina, bien, o por lo menos no es el predominante, bien. Hubo algunas experiencias en la provincia de Entre Ríos, algunas en Santa Fe, bien, pero el sistema predominante, de vuelta digo, ¿sí? En la Argentina es el de grandes familias con poder económico y político que se hacen con el dominio, bien, de la posesión de la tierra. Los inmigrantes se incorporan como arrendatarios, pero nunca como propietarios. Bien. ¿Y eso en qué repercute? En que justamente nunca se logra romper esa propiedad de la tierra. Bien. Y también muchos de esos inmigrantes regresan, bien, no a sus países de origen, pero van en búsqueda de mejores condiciones laborales en las grandes ciudades o en las ciudades intermedias, bien, para ahí sí incorporarse en actividades mejor remuneradas o menos sacrificadas desde el punto de vista físico, en actividades de carácter comercial, básicamente. ¿Sí? Sí, escucho, ¿eh? ¿Alguien? No, gracias por clarificar. No, por favor. No sé si alguien más, perdón, quería decir algo, mencionar algo, ¿no? Bien. Bueno, esperen que comparto vuelta ahí la diapo, que me quedó un slide para mostrarles, ¿sí? Condiciones de habitabilidad y vivienda para inmigrantes, recién lo mencionábamos, ¿sí? Esto, cómo comienza a darse esta cuestión de los conventillos, sobre todo dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿bien? En el interior del país, en el interior de la provincia, en el interior de la región pampeana, comienza a darse también el origen y el crecimiento de algunas pequeñas localidades, ¿bien? En el caso de la actividad industrial, la actividad secundaria, o sea, lo que es la transformación de la materia prima en bienes y productos de consumo, vamos a tener que solamente en aquellos años, y en este periodo 1880-1930, solamente lo vamos a tener dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿bien? Sobre todo la industria frigorífica, por ejemplo, ¿no? Muy próxima siempre ahí al riachuelo, en algunos casos, bien, en los actuales partidos de Avellaneda, Lanús, bien, pero siempre ahí muy próxima a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener también los primeros asentamientos industriales vinculados a la producción de bienes de consumo, básicamente industria alimenticia, industria textil, bien. Pero todo esto aún, ¿sí? Aún dentro de la ciudad de Buenos Aires, bien. Lo que nosotros conocemos como Gran Buenos Aires, como partidos de Gran Buenos Aires, ¿sí? El área metropolitana, todavía en aquellos años tiene un crecimiento muy, muy lento. Fíjense ustedes que los partidos, bien, del área metropolitana de Buenos Aires comienzan a crearse en aquellos años, bien, pero son partidos que comienzan a crearse no por ser zonas que ya se encuentran pobladas, sino que comienzan a subdividirse en muchas ocasiones con fines de carácter administrativo o con fines de carácter de desarrollos inmobiliarios que comienzan a darse. ¿Qué es lo que quiero decir? En aquellos años se crean, digo, en términos de reglamentación, en términos legislativos, empiezan a crearse, de vuelta una vez más, perdón, los partidos del área metropolitana de Buenos Aires. Pero son partidos que se crean sobre porciones de tierra, en gran medida despoblados. ¿Bien? Entonces se crean municipios, se habilita la creación de estaciones ferroviarias, pero sobre zonas totalmente despobladas. Bien. Yo me diría, bueno, pero ¿con qué finalidad
el Estado dice, bueno, voy a crear acá 5 estaciones ferroviarias y el contorno de esas 5 estaciones va a ser el partido de tal. ¿Con qué finalidad? Si todavía no hay gente que vive ahí. Bueno, porque esos partidos del conurbano empiezan a surgir al calor de ¿qué? De la rentabilidad producida por el sector agroexportador que comienza a invertirse en el uso de esas tierras. ¿En qué uso? En un uso de carácter residencial. Entonces, aquellas familias, bien, grandes terratenientes, familias de la aristocracia gobernante, que se encuentran, que tienen dentro de su capital no solo hectáreas en, pongamos, no sé, pergamino, que podrían destinar para el cultivo de trigo, maíz, cría de ganado, se encuentran con que también tienen dentro de su capital extensiones de tierra en lo que hoy sería el área metropolitana de Buenos Aires. Bien. Es un área al cual no se podía utilizar para la producción agropecuaria. Entonces, ¿qué tipo de negocio comienza a aparecer? El negocio inmobiliario. Bien. Ahora, ¿de qué manera seduzco al futuro comprador de esos lotes, de esos terrenos? Bueno, en la medida en la cual, punto número 1, puede inscribir la propiedad de ese lote, que sea reconocido como que está comprando un lote en una localidad X, que tiene una estación ferroviaria, bien, en donde va a haber algún tipo de llegada por parte del Estado. Entonces, el surgimiento del área metropolitana de Buenos Aires, de ser un espacio vacío, comienza lentamente a ser un espacio ocupado, lentamente a ser un espacio ocupado, en la medida en la cual funciona como un área dependiente de la estructura agroexportadora. ¿Qué significa como un área dependiente de la estructura agroexportadora? Porque se va a hacer, no sé, plantaciones de algún tipo de cultivo en el AMBA, se va a hacer alguna cría de ganado. No, en absoluto. Porque va a ser el destino de parte de la inversión fruto de la rentabilidad del modelo exportador. Inversión que en este caso no se va a canalizar dentro del propio modelo exportador, sino que se va a canalizar en el surgimiento de un nuevo modelo de negocio que va a ser un negocio de carácter inmobiliario. Bien. Perfecto, eso era lo último, perdón, que me quedaba ahí para mencionarles respecto del día de hoy. Bien. Consultas, preguntas, alguna observación más, algo que no se haya entendido quizás de lo que hoy hayamos visto, hayamos mencionado recién. Escucho. Preguntas. No, ¿No? creo que no, porque está todo muy claro, está muy bien contado, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias entonces. Profe, yo quería Bien. hacer una pregunta, porque Sí, no sé si se me cruzó la información de conocimiento que cuando usted hablaba con el tema de la inmigración, que se buscaba de una forma de nacionalizarlos. Acá es donde aparece el tema de la construcción nacional, de la identidad nacional, exacto. con la inmigración. Ah, Exactamente. perfecto. El vehículo para eso, ¿sí? O uno de los vehículos para eso va a ser justamente la educación pública. Perfecto. Gracias. No, tengamos en cuenta, digo, ¿no? Consideremos que los inmigrantes y las inmigrantes que van a llegar, bien, de Europa en aquellos años son personas que hablan otro idioma, ¿sí? Profesan tranquilamente otra religión, tienen otra bandera, otros héroes nacionales, otra historia, otros valores. Bien. Y habíamos visto recién uno de los cuadros, bueno, pero esa población llega a ser casi, en algunos momentos, 30% de la población argentina. Incluso si ustedes de esos años buscan para la ciudad de Buenos Aires los porcentajes de población extranjera, llegan a mucho. O sea, ese 20 o 30 es el promedio nacional. Tengamos en cuenta que gran parte del interior del país es una zona en la cual los inmigrantes en gran medida no fueron, bien, como para que se entienda. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires en aquellos años, ¿sí?
hay porcentajes muy superiores al 30% de población extranjera, ¿sí? Superiores al 40%, casi al 50% en algunos de los censos. Porque casi la mitad de la población de la capital del país es población que no nació en Argentina. ¿Bien? Digo, y es población que vino nacida del extranjero, pero no, evidentemente, es evidente lo que voy a decir, pero no es que vino con 2 años viviendo afuera, sino que son personas que vinieron con 20, 25 años viviendo afuera. Entonces, ¿cómo hago para que esa persona, ¿sí?, se incorpore como ciudadano y como ciudadana de nuestro país? Que hable nuestro idioma, que sepa, no sé, quién es San Martín, Belgrano, los símbolos nacionales, las fechas patrias, ¿bien? ¿De qué manera los incorporo como sujeto de derechos y obligaciones argentinos? Bueno, uno de los carriles para lograr eso va a ser la escuela pública, ¿bien? Otro de los carriles por los cuales eso se va a querer lograr va a ser, por ejemplo, el servicio militar obligatorio. Bien. Pero va a haber distintas herramientas o distintos dispositivos diseñados por el Estado Nacional para hacer de la Argentina un país de argentinos. En un país en donde, de vuelta, el 30% de la población no era argentina. O sea, no tenía un DNI argentino. Bien. ¿Alguna otra consulta más o ha sido observación, pregunta? No. ¿No? Nada más, gente. Bueno, recordarles, sí, la lectura del texto del día de hoy. Igualmente el texto, de vuelta, atraviesa todos los ciclos. O sea, va más allá de 1930, pero me parece bien que puedan llegar a leerlo, en la clase del día de hoy, o para la clase del día de hoy, digo. Y también recomiendo, sí, el videíto, que además no es demasiado extenso y me parece que también explica de una manera, digamos, profunda, pero también sintética y didáctica, sobre todo los aspectos económicos de este modelo. Van a ver cómo, por ejemplo, en el video, ahí quienes arman o quienes guionaron, mejor dicho, el video, ellos hablan de modelo exportador a partir de 1860. Bien, entonces aparece esto que yo les comentaba al principio, de que, bueno, los periodos históricos a veces no siempre funcionan como un parteaguas tan radical entre un momento y otro, una fecha y otra. Bien. Bueno, te escucho, casi que no te escucho, Betiana, perdón. Para consultarle. Ahí mejor. Ahí está. Para consultarle respecto a el territorio de a mí, por ejemplo, que me toca es parte de Avellaneda, la estación de Darío y Maxi, y bueno, hablar de los derechos humanos, y parte de Tocopineiro. Entonces, en ese territorio seguramente vaya a tener que hablar del modelo agroexportador, porque obviamente se vio influenciado Pineiro sobre este periodo. Entonces, yo ahí lo podría básicamente vincular y mencionarlo levemente. Sería más o menos la estructura como para iniciar en un contexto, porque sabemos que obviamente el territorio se encontró bastante influenciado por esos impactos políticos, sociales y económicos. Vos, Betiana, decís, en función, estás pensando del parcial domiciliario. Exactamente. Sí, aparte porque también lo tengo que manejar para todo el circuito, entonces todo lo teórico me sirve para la otra materia también. Bien. En función, digo, del parcial, digo, no solo para Betiana, sino para el resto, ¿bien? Que vi que algunos de ustedes han decidido ya empezar a perfilar el trabajo y esto. Si quieren trabajar, cosa que está perfecto, no estoy diciendo que no, pero si quieren o pretenden trabajar tal localidad, bien, o tal barrio, tal zona, tal partido y un periodo histórico, yo elegiría, bien, por la cuestión práctica de ustedes, un periodo histórico particular. Bien, supongamos uno dice, bueno, quiero trabajar, no sé, Lanús, periodo histórico de la historia de Lanús. Bueno, elegí uno en particular. Bien, o sea, no pretendas hacer de 1880 hasta anteayer. Bien, dicen, bueno, quiero tomar, no sé, la industrialización en el municipio de Lanús, o quiero tomar el modelo agroexportador en el municipio, no sé, de Cañuelas, qué sé yo. Bien, o quiero tomar la desindustrialización en el municipio de, qué sé yo, San Martín, en zona oeste. Bien, pero mi sugerencia es que
no tomen, digo, no se metan. A ver, porque va a ser muy difícil y digamos, como que se van a encontrar apabullados, ¿bien? Entonces, para que no ocurra eso, tomen un periodo particular, ¿bien? Obviamente, uno toma un periodo particular, uno puede, uno tiene que hacer mención a lo ocurrido previamente, ¿no? Si uno, recién, no sé, decíamos, bueno, voy a tomar, no sé, la desindustrialización en el municipio de San Martín. Bueno, evidentemente tendré que decir por qué San Martín es un municipio industrializado o por qué alguna vez lo fue. Entonces haré mención al periodo previo y mencionaré, bueno, qué tipo de industria se asentó ahí, pero bueno, no va a ser el foco de mi trabajo, porque el foco se supone que es la desindustrialización. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, sin tener que recurrir a hacer un recorrido histórico de los últimos, no sé, 200 años de la historia de un municipio, porque se les va a hacer muy largo, me parece, ¿bien? Tomen un periodo particular, en el cual, bueno, evidentemente uno puede hacer un raconto de 2 o 3 décadas previas, ¿bien? Pero que quede como carácter introductorio. Después, bueno, ya me meto en el eje de mi trabajo, que es, no sé, la industrialización en Piñeiro, por decir algo, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien. Escucho gente, Profe, ¿no? en Sí, cuanto a esto que estaba hablando de la historia, por ejemplo, yo que estoy con patrimonio urbano y turismo, encaramos primeramente el comienzo del parcial con la historia del partido, o sea, en forma resumida, ¿no? Y sí, me y la parece historia turística del partido. perfecto. Me O parece bien, sea, ahí sí. sí está justificado que se cuente un poco más. ¿Cuál sería el partido o la zona que ustedes quieren trabajar? Elegimos dos, Tigre y Quilmes, o sea, como para hacer una Bien, comparación. perfecto, perfecto. Bien, Entonces ponemos la historia de la formación de los partidos y la historia turística de los dos bien, partidos. Ok. bien, en ese caso me parece perfecto, sí. Escucho, si hay alguna otra consulta, pregunta. ¿No? ¿Alguien más? No, no.